A unos días de que termine la campaña, ¿qué le ha dicho la gente? ¿Cuál es la percepción? Mira, hablar de una evaluación final me parece como muy determinante. Yo diría más bien que la evaluación a estos 42 días ha sido una campaña muy, muy enriquecedora. No es la primera vez que compito por obtener un cargo de elección popular, no es la primera vez que estoy involucrado en campañas en esta ciudad. Prácticamente desde 1994 me involucré en aquella campaña como coordinador de campañas en el Distrito 1 local. Y lo que yo refrendo y reitero, en esta campaña en particular he sentido un especial entusiasmo de la gente que me rememoró muchísimo de la campaña de 1997, cuando se elegía por vez primera a un jefe de gobierno en esta ciudad capital. Ese entusiasmo que yo percibí en 1997 a lo largo y ancho de lo que es la delegación Cuauhtémoc, hoy en esta ocasión en mi distrito lo he percibido con la misma intensidad, con la misma alegría, con el mismo compromiso y el mismo entusiasmo de la gente. Me parece que con ello están diciendo, ustedes son una esperanza de que las cosas pueden cambiar. Verlo desde ese punto de vista positivo y dejar un poco de lado la descalificación, el hartazgo, etcétera. Yo rescato de la gente esa parte anímica, positiva, que es la que me ha permitido transitar sin prácticamente ningún tropiezo estos 42 días de campaña, a pesar de la intensidad de las jornadas, de estar en las lecherías a temprana hora, de visitar escuelas, de visitar unidades habitacionales, y el recuperar ese mandato, esa propuesta de Andrés Manuel López Obrador de toquen casa por casa, puerta por puerta, convenzan a los vecinos, creo que ha sido muy, muy enriquecedor. Sobre todo si además tomamos en cuenta que lo que nosotros venimos entregando ha sido un libro con algunos artículos que merecieron el que me otorgaran el Premio Nacional de Periodismo. Eso me ha permitido establecer un diálogo muy distinto con la gente, un diálogo muy cultural, muy constructivo, muy a favor de este cambio en donde el poder vecinal sea determinante para la gobernabilidad de la ciudad. Precisamente ahora que toca el tema de su libro, en específico en Ciudad Morena, se plantea parte de su visión legislativa. Efectivamente. Y en este caso y ya en lo personal, ¿por qué tendría que votar la gente por el candidato Suárez del Real? Sería votar más bien por Morena, por la propuesta que Morena tiene para esta ciudad, que es la recuperación y el rescate de una forma de gobierno que nosotros ya vivimos muy de cerca. Me refiero a la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cual definiría yo con 3 palabras: decencia, honestidad y trabajo. Con Andrés se trabajaba desde muy temprano, muy de cerca con la gente. Con Andrés hubo honestidad. Si no hubiese sido así, ya se hubiese encargado la clase política de haberlo prácticamente enviado a las Islas Marías o algún penal de alta seguridad. Si no fuese una gente decente, la gente no lo estaría siguiendo porque se ve reflejada en él. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo fundamentalmente. Y desde un punto de vista legislativo, yo estoy convencido de que hay que revisar muchas de las múltiples reformas que se han hecho a leyes tan importantes como la Ley de Desarrollo Urbano. A mí me parece que esto de volver a colocar en el tapete de la discusión que la transferencia de potencialidades que se está dando en el Paseo de la Reforma, en la Avenida de los Insurgentes, en los grandes ejes viales, esos recursos deben de aplicarse directamente en las colonias de la delegación Cuauhtémoc y no llegar a formar parte de una gran masa que se define desde el gobierno central hacia dónde van dirigidos esos recursos, o bien se aplican sobre las mismas avenidas cuando nosotros tenemos a 2 cuadras de esas avenidas banquetas rotas, baches, falta de alumbrado, falta de poda.
Dos, me parece también que es muy, muy importante recuperar la idea del poder vecinal, porque se ha centrado todo en el poder ciudadano, se ha centrado todo en la participación ciudadana. Sabemos nosotros que se ha deformado completamente esa participación porque se vislumbró desde diferentes instancias del poder público de la ciudad que tenía que estar subordinado a el partido en el gobierno y a los mandatarios de esos partidos en el gobierno. Entonces no tenemos una participación ciudadana democrática, sino subordinada, sojuzgada a los designios de una sola fuerza política. Precisamente en ese tema de la participación y del poder de la gente, una de las quejas que forma parte de la percepción de la ciudadanía es que los políticos, los candidatos tocan las puertas, ofrecen sus propuestas en tiempos de campaña. Después, dicen, se olvidan de la gente y en la toma de decisiones, de las grandes decisiones, de las propuestas de ley, no son consultados. No hay una verdadera representatividad. ¿Cómo impulsaría usted, en su visión, este poder vecinal? En primer término, en Morena hay un compromiso ya concretos. Nosotros ayer en Paulino Navarro nos comprometimos a regresar el 17 de junio para poder conformar el primer taller de diagnóstico sobre los problemas de esa colonia y en base a los resultados de ese taller programático iniciar el proceso de lo que se llamaría presupuesto participativo y recuperación de la memoria histórica, de la memoria cultural y de la memoria vecinal de ese barrio que pretende, según nos han ratificado a lo largo de toda esta campaña a los vecinos, que se le designe como pueblo mágico. Yo estoy totalmente de acuerdo de respetar esa decisión vecinal. A mí me parece que debe de ser un pueblo histórico, porque hemos encontrado todas las raíces históricas que nos remontan prácticamente a la fundación de México Tenochtitlan como uno de los puntos de entronque entre las costas de Xochimilco y la propia Ciudad de México Tenochtitlan. Tultenco era importante desde prácticamente el siglo XIV y XV y en ese sentido habrá que recuperar y rescatar ese pasado histórico. ¿Esta forma se replicaría en otras colonias? En todas las colonias. La propuesta que tiene mi compañera Alicia Barrientos, que yo comparto con ella, es que en cada colonia de nuestra circunscripción electoral podamos contar con una casa amiga de Alicia y Suárez del Real y desde esa casa amiga sostener las reuniones, los talleres, las actividades que junto con los habitantes iremos construyendo para estar efectivamente cercanos. Tocante a la cuestión de las políticas, a mí me parece fundamental recuperar el hecho de que los legisladores planteemos cuál es la agenda que se está debatiendo en cada uno de los espacios legislativos y someter a una suerte de consulta popular las propuestas, los posicionamientos y las modificaciones que se tengan a bien acordar con esa población para poder llevar efectivamente la voz del pueblo a la Cámara de Diputados o a la Asamblea Legislativa. De mi parte, una última pregunta, licenciado. Morena llegará a la Asamblea Legislativa y modificará el plano en la relación de fuerzas, acostumbrado a un partido dominante. Se está hablando mucho de ello, se están haciendo demasiados análisis a este respecto. Yo lo que sí tengo que afirmar es de que sea cual sea el resultado en las urnas, quienes lleguen a representar a los votantes de Morena lleva muy claro el compromiso de ser verdaderamente representantes populares, de no dejarse engatusar por la dinámica propia de los legislativos que alejan mucho al legislador de sus representados y sobre todo de buscar legislar de forma responsable y bajo los principios de la austeridad republicana y el principio rector de los sentimientos de la nación marcados en la buena ley, es decir, moderar riqueza
y pobreza, es decir, mejorar el salario del trabajador, es decir, brindar los instrumentos para que la ignorancia, el hurto y la rapiña se alejen de la sociedad. Muchas gracias. Morena, la esperanza de México.